¿Qué tal? Nuevamente con ustedes. Ahora nos toca platicar sobre un tema muy impresionante, muy emocionante y además interesante en el sentido de la cultura religiosa. Nuestro video de hoy es el Islam. Es un tema muy fino y delicado porque tienden a ofenderse, comentar algunas cosas. Hace muchos años alguien escribió alguna novela por ahí que se llamó Los Versos Satánicos, y sí se armó un problema para la persona que escribió esa novela, porque de alguna manera quería revivir algunas historias pasadas de cuando arrancó el pensamiento, o llamémosle la religión, si es posible, al Islam. Revivió algunas cosas que no son nada positivas y bueno, se metió un gran problema. De hecho, hablar del cristianismo, hablar del Islam es muy complicado. En la Edad Media, o digamos la época de las Inquisiciones, no era necesario hablar mal o bien del cristianismo. Aún así te quemaban, te colgaban, y era peligroso no cumplir con algunos requisitos. Esas dos religiones son muy delicado tocar el tema, ¿no? Pero hablando de una cultura religiosa, estamos hablando ahora sí, del Islam. El Islam no se lleva muy bien con el judaísmo ni con el cristianismo. De hecho, como veremos más adelante, el resumen en sí del Islam es eliminar cualquier religión que no sea el Islam. Los biógrafos, tanto islámicos como occidentales, parece que tienen la tendencia de defender el Islam como una religión independiente, como una religión original, como un nuevo Dios o como un nuevo profeta, pero sin apasionamientos, y si las personas que no están comprometidas o no tienen una fijación con una religión puede serenamente analizar la situación. Es el caso que estoy comentando ahorita. Estamos hablando de 2.000 millones en la tierra que siguen y practican algunos la religión islámica. No es cualquier cosa, es la segunda religión más importante a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación que impera en este momento es manifestarse como una religión independiente. Pero los cristianos, sin dejar a un lado a los judíos, identificaban esta religión como la religión de la espada, haciendo referencia a que se impuso la religión en algunas partes, en algunas masacres, ¿no? Pero no es tan importante este comentario, porque si a eso vamos, el cristianismo debe mucha destrucción de pueblos enteros, con las bulas papales y la conquista de los españoles en América Latina ahora y en otros países. No es bueno entonces decir que la religión islámica es la religión de la espada. Yo lo que diría es que habría que considerar sin apasionamiento, sin defender ni atacar, porque se trata de analizar. Hay un trabajo muy bonito que hicieron allá en la Universidad de Granada. Un catedrático hizo un seminario, hizo un análisis histórico crítico del Islam. Es muy interesante este catedrático, su trabajo. Me gusta mucho su trabajo y comentamos algunos puntos de lo que él dijo. Vayamos. En Génesis 25 se menciona una genealogía de Ismael y termina en que habitaron a un lado de Asiria. Hasta ahí. Vuelven a mencionarse cuando Esaú tenía varias mujeres, y tuvo dos mujeres que eran hijas de Ismael. La plática va encaminado de que se menciona en el Corán, o muchas personas piensan que los árabes descienden de Ismael, pero no hay una fuente histórica, no hay una relación real. Es más, en el Corán no se menciona de dónde proviene, cuál es el origen de Ismael, o sea, dónde está su árbol genealógico. No se menciona nada de eso. Entonces no es posible. Los otros comentarios es que el Islam trata de decir o trata de enseñar que el primer musulmán o primer islámico fue Adán. De ser así,
Entonces las demás religiones no tiene sentido. La religión verdadera, como dicen ellos, es la religión de Abraham, una religión elevada, casi se comenta. Para hacer eso, han convertido a Adán y a Abraham en profetas, cosa que en la Biblia cristiana no contempla eso. Dicen que Abraham es un profeta y además es musulmán. Ahora bien, el principio que se dice en el Corán, para que te conviertas en islámico, tienes que jurar y decir que solo existe un solo Dios y ese Dios es Alá. Y tienes que jurar que Mahoma es su profeta o su enviado. Si tú no mencionas nada de eso, tú no te has convertido en musulmán. ¿Cómo explicar entonces que Abraham es islámico? Vamos, ya no cuadró la historia. Luego, en los primeros años, lo que se hizo es, como no cuajó la herencia de la promesa, o tomar la promesa que le dieron a Abraham a través de Ismael, entonces se quiso justificar una genealogía a través de Saúl, como se menciona en Génesis, de que tomó a 2 hijas de Ismael como esposas. Pero en ese contexto o en ese texto se termina la genealogía, ya no existe más comentario. Entonces no es posible jalar el origen de su existencia a través de Saúl. ¿Qué es lo que más llama la atención? Bueno, si quisiéramos resumir en este momento, diríamos, si al Islam en este momento le quitas a Moisés, le quitas a Abraham, le quitas a Adán, le quitas la Biblia, le quitas la Torá y le quitas a Jesús, le quitas los evangelios, lo que va a quedar es un cascarón. No existe un libro, porque el libro, el Corán, está copiado de la Torá y de los evangelios. Los profetas que menciona son los profetas judíos, que menciona en su libro de que ellos no son judíos, que los judíos que conocemos como Jacob, como Isaac y toda esta gente y todas las tribus, las 12 tribus de Judá o las 12 tribus de Israel, pertenecen al Islam. Es un dicho, no se puede comprobar. En resumen, entonces puede ser o se puede decir que el Islam entonces ejecutó un canibalismo cultural y religioso. Desapareció a Jesús, desapareció a todos los profetas judíos, desaparece a Jesús porque se nombra al único profeta, al único mensajero de Dios es Mahoma. Fuera de él no hay religión. Y destruimos todo lo que conocemos como religiones cristianas y judías, y entonces se elimina la relación entre islámicos, judíos y cristianos, y queda como única religión la religión elevada, que es la religión de Abraham, el Islam. Hasta ahí queda. Nos quedan muchos datos que estudiar y ver, pero por lo pronto concluimos que no es una religión dependiente, que es una religión que copió su libro a través de lo que conocemos como la Biblia. Y entonces no quedó nada de lo que nos dijeron. Cuando estudiemos el Corán, comentaremos más sobre este asunto. Muchas gracias.